37 minutos, estamos con la congresista Flor Pablo, quien también ha sido ministra de Educación y bueno, también dándonos sus reacciones frente a lo que ha sucedido ayer en el Congreso de la República y la cuestión de confianza planteada por el premier Aníbal Torres. ¿Cuál es la salida a esto, congresista? Según su opinión, ¿cree usted que también, como el anterior congresista Luis Ángel Aragón, esto se deba declarar improcedente? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Realmente esta es una situación muy crítica, ¿no? Yo creo que estamos llegando a un punto de enfrentamiento tal en que el que estamos cada uno sacando nuestras armas, buscando efectivamente un cierre de Congreso, ¿no? En el caso del Ejecutivo, porque no es que voy a una cuestión de confianza y acá no pasa nada, así como el Congreso definitivamente también busca la salida del presidente. Entonces estamos ahí en una polarización muy grande, ¿no? Creo que yo, en el caso de la ley por la cual va a ser cuestión de confianza, mira, yo en su momento voté en contra efectivamente de esa ley, ¿no? Porque es una ley que limita la posibilidad de participación ciudadana. Pero la ley está hecha, más allá de que nos guste o no, y hay una constitucionalidad, ¿no? Entonces creo que efectivamente sobre otros temas pudo haber ido a hacer la cuestión de confianza. ¿Cree usted que esta es una excusa para presentar una cuestión de confianza que pudo haber sido por cualquier otra cosa? Yo creo que sí, o sea, sobre políticas de Estado tienen cantidades, ¿no? Pero definitivamente es más popular para ellos volver a levantar la agenda de la Asamblea Constituyente, ¿no? Volver a levantar la agenda del referéndum, ¿no? Cuando podría ser cuestión de confianza, por ejemplo, por una ley que ni siquiera la han observado ellos, que fue el veto al contenido, la participación de los padres de familia en la formulación de contenidos de los materiales del Ministerio de Educación. Ahorita el Ministerio de Educación, lo ha dicho el propio ministro, tienen los almacenes cantidad de materiales que no llegan a la escuela porque hay una ley que les ha puesto un pare. Sobre eso pueden hacer cuestión de confianza. Es un tema de política de Estado, es un tema que perjudica el servicio educativo, o sea, razones por las cuales se puede hacer confianza al Congreso las hay. O sea, no, acá hay que ser, yo estando en el Congreso soy absolutamente crítica de muchas de las decisiones, como por ejemplo esta ley que también limita la participación, cambios en los temas constitucionales que cada vez le ata más la mano al Ejecutivo y lamentablemente estamos legislando como si Castillo fuera a durar toda la vida y en realidad lo que hay que cuidar es la democracia, ¿no? Entonces creo que entre un gobierno incompetente, con investigaciones de corrupción y efectivamente con un malestar ciudadano que respecto al Ejecutivo, pero no podemos negar que hay también un malestar ciudadano respecto al Congreso. Entonces yo creo que en realidad ayer se ha ido a hacer una prueba de fuerza y al final el Congreso lamentablemente también ha planteado ya todos los mecanismos, ¿no?, para denegarle. Simplemente lo van a mandar a la Comisión de Constitución, va a salir una resolución legislativa diciendo que ni siquiera se admite porque el tema no es debatible, es parte de las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso. O sea, no le puede hacer cuestión de confianza sobre aprobar una ley. Entonces, en realidad, el Ejecutivo dirá lo contrario, ¿no? Entonces comenzaremos nuevamente a agudizar el enfrentamiento. ¿Y dónde quedan las palabras del premier de abramos una nueva etapa, viene la OEA, el diálogo? ¿Te das cuenta? Es como un diálogo en realidad inexistente y una posibilidad de construir inexistente. ¿Y quién pierde? La ciudadanía, ¿no? No salimos de esta situación de entrampamiento, de guerra en la que hemos entrado, ¿no? Y estamos bloqueados, ¿no? Flor Pablo nos ha dicho que lo que hubo ayer es una prueba de fuerza, después ha usado la expresión guerra, pero esta es una primera batalla que no puede quedar ahí. Si la cuestión de confianza es rehusada en la interpretación que hace Aníbal Torres, tiene que renunciar, así como todos los ministros. Habrá que nombrar otro gabinete que irá sin duda a otra cuestión de confianza, tal como lo ha adelantado o lo ha sugerido ya Aníbal Torres. En ese caso, ¿qué va a suceder? Mire, yo personalmente voy a votar no voy a darle la confianza. No voy a darle la confianza porque creo que efectivamente hace rato el premier... Pero no se va a plantear la confianza pero porque es improcedente. Claro, es improcedente, pero en general ese va a ser el camino, o sea, no va a pasar nada, ¿no? O sea, no vamos a llegar a dar o no dar la confianza. Él va a interpretar, pero él va a interpretar. Como interpretó en su momento, que es un rechazo. Va a interpretar, pero el Congreso ya le cerró el camino, a diferencia del marco legal que había en el periodo anterior, ahora el Congreso le ha quitado el margen de la interpretación. Entonces está ya, en realidad, han ido, no creo que no lo sepan, deben tener asesores legales, han ido en realidad a probar fuerzas y a provocar, porque en realidad, ¿qué ganan con todo esto? Show. Ganan, exactamente, ganan la posibilidad de victimizarse nuevamente, ¿no? Entonces, como digo, si quieren hacer cuestión de confianza, ya le he dado está dando consejos al gobierno. Un tema sobre el cual hacer cuestión de confianza. El tema es la SUNEDU.
Es un tema que se puede hacer cuestión de confianza porque una ley del Congreso afecta la posibilidad de tener calidad educativa en las universidades, restándole funciones a la SUNEDU. Asuntos sobre los cuales el gobierno puede hacer cuestión de confianza al Congreso hay en cantidades, Bueno, pero va a ahora ser un nos ha tema que es dicho inviable. que esto es guerra. Y si es guerra, ¿a dónde estamos apuntando? Se queda en la mitad del camino usted, ¿eh? Porque hace un análisis severo de lo que ha sucedido, pero ¿qué conclusiones van a haber? ¿Qué está buscando Aníbal Torres y Pedro Castillo con esta prueba de fuerza? Mira, yo creo que es fortalecer su imagen con la ciudadanía, ¿no? Seguir fortaleciendo la imagen con la ciudadanía, el Congreso la sigue deteriorando y entonces la voz de cierre en el Congreso se hace cada vez más fuerte. ¿Eso a qué nos va a llevar? En realidad a nada. Ya en el país hemos cerrado alguna vez el Congreso, en el país ya hemos tenido vacancia. ¿Y cuál ha sido el resultado? En realidad una inestabilidad que no nos permite avanzar. Estamos desde el gobierno de PPK en esta situación y no salimos. Y en realidad yo ayer he hecho un llamado también a mis colegas congresistas y a la Comisión de Constitución. No es el momento de seguir en este enfrentamiento y esta guerra. Hay que comenzar a hacer la reforma constitucional, que lo dice la sociedad civil. ¿Qué es lo que pasa ahí en la Comisión de Constitución si ellos podrían comenzar a trabajar y ser mucho más proactivos en una reforma que nos lleve finalmente a que si esto se acaba mañana, a una posibilidad mucho mejor de que en un próximo gobierno o un próximo Congreso la calidad de quienes nos representan sea muchísimo mejor? ¿Qué es lo que pasa en la comisión? ¿No hay voluntad? Porque inclusive cuando hemos estado con el congresista Guerra García, él nos ha dicho que sí, que ellos no tienen ningún problema de irse si es que finalmente se tienen que ir todos. Bueno, eso decimos de la boca para afuera, pero a ver, si agendan aunque sea para que se debata y se vote, ¿no? Así sea en contra, que manden los votos, el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Hay varias parlamentarias que está ahí. Susel Paredes, yo firmamos un proyecto, Digna Calle ha firmado otro proyecto, y hay grupos de parlamentarios, ya se presentó, y es un avance, ¿no? Luego de varios meses se ha presentado en la Comisión de Constitución, pero no hay predictámenes. Entonces, en realidad, el predictamen es lo que muestra la decisión, la voluntad de avanzar en la legislación. No hay nada de eso, menos va a llegar al Pleno. Por ejemplo, igual, nosotros presentamos la modificación del 117 para incorporar como una causal de acusación al presidente los temas de corrupción. Ahorita nuestro país... La palabra corrupción llegó, tenemos que hacer una pausa porque es una palabra mayor que cambia un poco el espíritu de esta conversación. Nos dirá una palabra sobre la corrupción, que es el tema que ha causado todo esto. Quizás al fin y al cabo, después de una pequeña pausa, señora Flor Pablo, congresista de la bancada Estamos conversando con la congresista Flor Pablo, representante por ANCAS, hay que recordarlo siempre eso, miembro actual de la bancada Integridad y Desarrollo, que nos ha dicho que acá hay una guerra entre dos poderes por ver cuál de ellos puede ganar su aprobación popular, en vista que los dos tienen tasas muy bajas de aprobación popular. Pero la pregunta es si es que el gobierno interpreta que se le ha rehusado la confianza, sea esto legalmente correcto o no, y procede a una segunda, como sugirió Aníbal Torres que podía ser, ¿qué va a suceder? Estaremos ante un presidente que puede decidir que está legitimado para disolver el Congreso. Bueno, en realidad no es tan fácil, ¿no? Está recurriendo a una primera cuestión de confianza, ¿no? Y yo creo que en realidad el Congreso lo que va a hacer es ni siquiera reconocerla como válida, ¿no? Lo va a mandar porque eso manda el procedimiento último que se ha modificado, lo va a mandar a la Comisión de Constitución, va a sacar un decreto legislativo señalando que es improcedente, o sea, no va, ni siquiera hay que votarlo, ¿no? Entonces, ya dijo Aníbal Torres que él interpretaría la improcedencia como una forma de rehusar. Así es, ya adelantó porque sabe el juego, ¿no? Y ahí el Congreso igual haría la consulta al Tribunal Constitucional. Entonces dilatamos el asunto, ¿no? En realidad no está, por eso digo, si hubiera querido hacer cuestión de confianza, hubiera ido por otros temas. Ha ido por un tema que sabe que las puertas están cerradas, pero ¿qué cosa gana el gobierno en este momento? Gana popularidad, porque efectivamente pues el Congreso le ha cerrado la puerta a la participación ciudadana, eso tampoco podemos negarlo, pero sobre ese tema en específico tampoco tiene las herramientas para hacer cuestión de confianza. Pero bueno, como digo, ¿cuáles son las salidas, no? Porque el problema está entrampado, o sea, hay que leer la coyuntura del país cada semana, cada día, cómo van usando en este enfrentamiento y esta guerra que hemos entrado, las herramientas cada uno, pero el asunto es que ayer yo hablaba, lo decía en el pleno con los colegas, un poquito de criterio y razonabilidad, apelar ya un poco al sentido común y de verdad al sentido social también, ¿no? Quien pero pierde, quizá está pidiendo mucho.
Bueno, ojalá de verdad. Creo que en tiempos tan difíciles también, Mabel, la esperanza es algo que hay que tener y hay que invocar, por favor, porque la gente al final estamos perdiendo. O sea, el Congreso va a perder aún más en la credibilidad. El asunto, por lo que escucho, que usted nos cuenta hasta el momento, es que se habla mucho, pero desde el Congreso no se hace nada. Porque, a ver, más allá de las firmas que se vienen recolectando para la moción de vacancia, en realidad eso también puede significar nada, porque yo puedo firmar un documento y al momento de la hora simplemente no votar, ¿no? O hacerme la loca. Así es. Eso puede suceder. Pero es diferente que se ponga a discusión un dictamen aprobado en el seno de la Comisión de Constitución, como por ejemplo el adelanto de elecciones. Y eso ya sería un parteaguas, ¿no? A ver quién quiere qué cosa, porque hasta ahora se habla mucho, pero a la hora de la hora no sabemos. Mire, y esa es la salida, de verdad. Yo creo que el enfrentamiento ya lo hemos visto. El cierre del Congreso ya lo vivimos en nuestro país. Esos mecanismos excepcionalísimos que debían usarse ya se usaron. Entonces estamos repitiendo una historia y nos va a llevar a lo mismo, a la crisis política que ya hemos vivido y a los gobiernos de transición con los cuales hemos estado y al final no avanzamos, estamos ahí como sobreviviendo. Entonces, en realidad, el planteamiento es adelanto elecciones con una reforma política mínima, ¿no? Porque si no también vamos a elegir más de lo mismo, el sistema está absolutamente debilitado. ¿Pero quién respalda eso en el Congreso? Mira, hay todavía una minoría, hay que decirlo. Todavía una minoría, pero creo que también necesitamos... De integración, que son 6. Nosotros de Integración y Desarrollo, parte la congresista Digna Calle de Podemos, que también ha presentado esta posición. Hay colegas de Acción Popular que también los he oído en esta línea. Y creo que cada vez más se va oyendo, ayer mismo, ¿no? En un momento de tensión, en realidad el comentario era... vámonos todos. De hecho, no es todavía de una mayoría, y más allá Porque lo que llamó la atención es que Keiko Fujimori en algún momento dijo que se por ejemplo, eso, pero no su bancada. Por ejemplo, la señora Keiko Fujimori dijo que ante un escenario tan crítico se podría ver el adelanto de elecciones. Bueno, ¿a dónde más queremos llegar para plantear un adelanto de elecciones con un mínimo de reformas? Uno, el 117, que nos blinde a los ciudadanos de a pie, que si hay un presidente investigado, inmersos en temas de corrupción, bueno, sea una causal de acusación. Ahorita no lo hay. Eso sí demora. Dos legislaturas, lo presentamos, ojo, el año pasado, Pero o sea, ya podríamos tener, pero se tiene que iniciar. Entonces estamos en una muerte lenta, viendo quién muere primero. ¿Por qué prefieren la muerte lenta a la acción rápida? Porque hay intereses, ¿no? Hay rabo de paja. ¿Quién quiere poner en la Constitución que un presidente puede ser acusado por temas de corrupción? Todos nuestros presidentes anteriores están inmersos en temas de corrupción. Entonces, la lucha frontal contra la corrupción tiene que expresarse también en la Constitución. Todos no. Sagasti. Un presidente que no vino por voto popular, ¿no? Bueno. Sagasti y Paniagua, que fueron presidentes de transición, no están inmersos en temas de corrupción. Los otros elegidos con voto popular, lamentablemente, miren cómo estamos, ¿no? Entonces también, bueno, para retomar el asunto, aquí tiene que venir una salida de ese tipo, pero a la vez se ve lejana, ¿no? Bueno, entonces, aquí hay que apelar mucho a la ciudadanía. ¿Quién elige a los congresistas? No se elige la ciudadanía. Yo creo que en las regiones cada uno tiene representantes, exigir a sus representantes encontrar salidas. Yo creo que para el enfrentamiento y la pelea ya sabemos cuál va a ser el final. La pérdida es la gente, es la educación, es la salud, es la alimentación, sí, y tenemos que salir. Dialogaremos entonces con el congresista Guerra García, que es presidente de la Comisión de Constitución, para que nos cuente qué se está planeando desde esta comisión. Muchísimas gracias a la congresista Flor Pablo. Son las 8:56. Hacemos una pausa y volvemos con